para realizarlas, ¿no? Por lo cual es importante mencionar en este sentido que si dentro de esta gestión del tiempo que nosotros llevamos a cabo, pues contemplamos el entrenamiento físico, tiempo que pasamos en familia, cuánto tiempo tardamos en alimentarnos, en preparar los alimentos, en el trabajo, en el cuidado biocorporal, cuánto tiempo designamos para dormir, para descansar y también algunas otras actividades recreativas, ¿no? Que nos permitan, pues, despejar un poco nuestra mente. ¿Les gustaría compartir algo de este tipo de actividades que realizan ustedes? Emily. ¿Sí? Bueno, bueno, en las mañanas pues, me levanto, me baño, desayuno, lo que es algo ligero, por así decirlo, que viene siendo un licuado, no sé, un té, ¿Sí? pan. Sí, sí. Y eso es alrededor de las 8 de la mañana, de las 7 de la mañana. A las 8 almuerzo, ya que es comida, vendría siendo, no sé, unas quesadillas, tantita fruta o verdura y té. Ya más tarde, pues ya me voy al trabajo, pero siento que también en el trabajo hago ejercicio, ya que todo el día estoy subiendo y bajando escaleras, corriendo de un lado para otro. Ok. Ya esto de las 7, 6 de la tarde que llego a casa, me dedico a estudiar lo que es bueno, como, y ya después estudio, voy parando de estudiar como a las 11 de la noche más o menos, Ujú. y para dormir siento que tengo un espacio de 5 a 6 horas para dormir, Ok. pero dentro de lo que cabe creo que, bueno, hasta eso siento que sí me alimento bien, ya que como muchas verduras y frutas. Bueno, en mi caso lo que más me gusta es el betabel Ok. y sería todo. Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación. Y justamente este taller nos va a brindar esta oportunidad de reivindicarnos, ¿no? El hecho de ver qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por compartir tu día. Y esto, pues De nada. básicamente espero que este taller te brinde como más herramientas para mejorar la calidad de vida y la de tu familia, ¿vale? A ti, Erika, ¿te gustaría compartirnos algo? Sí, bueno, yo por ejemplo me organizo un día antes, qué es lo que voy a hacer. Por el momento yo no estoy trabajando, entonces por ejemplo estoy aquí apoyando en mi casa un día antes de que qué vamos a hacer al día siguiente de comer. Ya nos despertamos a las 8, empezamos a desayunar lo que es café o pan, o luego desayunamos un licuado de betabel con naranja y betabel, naranja y guayaba. Ya después, pues como mi entrenamiento físico, ejercicio físico sería cuando voy al mercado, regreso, eh, como tal no hago tal ejercicio, pero ejercicio así como de una hora, todo eso, pero pues es en el transcurso en el que estoy haciendo las cosas. Y ya después comemos, no sé, cualquier cosa. Siempre tratamos de combinarlo con verduras y un poco de carne o una sopa. Y ya después lo mismo, igual cenamos lo mismo, pero entre cada comida luego tenemos la colación, que la fruta picada, que la gelatina, cosas así. Y Ok. ya, y ya pues ya sería todo. Muy bien. Muchísimas gracias también por compartir tu día a día, ¿no? Que a veces pensamos en ocasiones que se nos va el día súper rapidísimo, ¿no? Y a veces no contemplamos como el hecho de estos pequeños detalles, ¿no? Y bueno, vamos a seguir avanzando en la presentación y si tienen alguna intervención que hacer durante la presentación, les pediría que pudieran efectuar como esa cuestión, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar ahora sí con la presentación, ¿no? Y estas pues son las actividades que ustedes acaban de mencionar,
pero justamente tomaremos en este sentido la parte de la alimentación, ¿vale? Como primer parte de este taller. Y para poder efectuar tales cuestiones, pues primero les voy a dar un tema de salud y nutrición. En este sentido, para empezar, me gustaría compartirles ciertos términos. En este sentido, vamos a comenzar hablando de la alimentación, ¿no? La alimentación, como tal, es un proceso en el cual nosotros seleccionamos los alimentos, los frutos que se encuentran disponibles y, bueno, esto también deriva del aprendizaje de cada individuo, ¿no? Esto es por parte de la cultura que tenemos y impregnada desde la infancia, ¿no? Tal es el hecho de que, por ejemplo, también las regiones en las que nos encontramos actualmente, qué tan disponibles están. Yo, por ejemplo, actualmente resido en Morelos y bueno, aquí en Morelos también tenemos una gran variabilidad en cuanto a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Hay varias zonas rurales que propician como ciertos vegetales y frutas y legumbres y tubérculos que nos los hacen disponibles todo el año. Entonces, no sé, ¿les gustaría comentar aquí algo de en qué región o solamente el estado donde residen y si hay como variabilidad en cuanto al contenido de alimentos disponibles en el mercado? ¿Les gustaría hacer una intervención? Bueno, por ejemplo, por donde yo vivo, Erika, vivo en el Estado de México. Y Ujú. sí hay variación entre frutas, verduras y todo eso. Ok, Sí hay aquí. No hay como que esa escasez, ya que claro, como por los alrededores donde tenemos tan como que, donde siempre. perfecto. ¿Y tú, Emily, te gustaría compartir? Sí, bueno, yo también, bueno, yo vivo en el estado Ujú, y sí hay una gran variedad de frutas, verduras. De hecho, en el municipio en donde vivo, ujú. pues prácticamente es en un cerro y en la parte alta de este tenemos lo que es un área de vegetación. Ahí podemos encontrar hongos, acelgas y frutas. Ahí podemos ir a recoger. Bueno, a mí lo que más me gusta ir a traer son las acelgas y Ok, las manzanas. perfecto. Muy bien. Y bueno, también en cuanto a la alimentación, que este proceso pues obviamente depende de cada individuo y de sus hábitos y sus condiciones personales, ¿vale? En este sentido, pues ahorita ustedes y yo compartimos un poco de lo que pues estamos como acostumbrados, ¿no? Entonces a la variabilidad. Por ejemplo, a mí me ha tocado visitar los estados del norte del país y no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de conocerlos también. Pero allá, por ejemplo, en una ocasión me comí un platito de fruta en este caso de papaya, y el hecho de adquirir como ese producto era bastante caro, ¿no? Me acuerdo que esa vez me costó 80 pesos un platito así de fruta de papaya. Y al sur, por ejemplo, también ya me tocó visitar, y allí la carne, ¿no? La escasez de la carne. El norte sí tiene muchas carnes y económicas, y el sur carece de carne, pero tiene mayor contenido de frutas, de verduras, de legumbres, gran variabilidad, ¿no? Entonces también la ventaja de vivir en el centro del país, pues nos lleva a esto, ¿no? A recibir como los productos, tanto de los extremos como del norte y el sur del país, ¿vale? Ahora bien, en cuanto al término de nutrición, esto es algo más complejo, ¿no? Porque a veces pensamos que la nutrición y la alimentación son un concepto que definen como lo mismo. Y no es así. En este sentido, la nutrición se define o se designa al hecho de todos estos procesos bioquímicos que tienen que ver directamente con las estructuras celulares que contenemos nosotros en nuestra biocorporalidad, ¿no? Y este también, pues obviamente le permite la obtención de energía para también construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los procesos
procesos metabólicos. Entonces, este término es un poco más complejo y derivado de la carrera de nutrición, pues podríamos fijar como toda esta parte que se relaciona con la estructuración de planes de alimentación que puedan beneficiar como ciertas carencias o deficiencias u excesos en cuanto al consumo de ciertos alimentos en el plan de alimentación. ¿Ustedes tienen algún comentario acerca de este término también de nutrición o ustedes lo concibían como tal? Se los acabo de plantear. Bueno, por ejemplo, en mi caso, antes yo pensaba que nutrición era como que todo tan riguroso, como que te tienes que limitar a ciertas cosas. Cuando no es así, cuando puedes, no sé, si consumes unos tacos, ya después lo puedes equilibrar con otra cosa para que sea como ese balance. Y yo pensaba que antes era así como, en sí también no estoy, sí me gustaría saber más a fondo ese tema de la nutrición, cómo balancear cada cosa, porque luego uno, desgraciadamente en este país tenemos esta ignorancia de, de qué es comer bien. Pensamos que comer bien es matarnos de hambre, y Exacto. cuando no es así. Entonces, eso es lo que sí es un tema que a mí me interesa, el cómo balancear cada comida. Y sí, pues yo creo que es lo que vas a aprender en este taller. Y por lo que veo ahí, yo es lo que he estado investigando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, también es importante señalar que como parte de la nutrición también intervienen muchos procesos. Entre ellos podemos identificar que se encuentran aquellos derivados con factores sociales, económicos, psicológicos y culturales. Por ejemplo, los sociales, ¿no? ¿Cómo nos encontramos inmersos en una sociedad donde, por ejemplo, te limitan al consumo de ciertos alimentos o te inducen, ¿no?, al consumo de ciertos alimentos? Tal es el hecho de de las caracterizadas dietas, ¿no? Las dietas también forman parte importante de una sociedad, ¿no? Puede ser que el hecho de que si nos juntamos con ciertas personas, estén sometidas al consumo de algunos productos, y el hecho de juntarnos con ellos también podría implicar que nosotros lleguemos a consumirlos o adaptarlos, ¿no? Un ejemplo de ello es la comida industrializada o la comida rápida, ¿no? También los factores económicos. Estos factores económicos, pues eso es derivado de cada individuo y tiene que ver directamente con la posición en la que nos encontramos, ¿no? Si tenemos un empleo que nos permite, por ejemplo, gozar del consumo de ciertos alimentos, si el empleo que tenemos, pues nos permite también un tiempo para poder consumir los alimentos y degustarlos de la mejor manera, aprovecharlos y pues llevar a cabo una buena praxis en cuanto a la alimentación y en este sentido a la nutrición. Los factores psicológicos también son fundamentales en este sentido. El hecho de que yo, por ejemplo, me encuentre en un estado de depresión o eufórico, pudiera implicar directamente sobre mi elección sobre alimentos. Un hecho importante que, por ejemplo, ahorita se está viendo muchísimo es derivado de la pandemia, ¿no? El hecho de que nosotros estemos encerrados por un confinamiento que tiene que ver directamente por una patología derivada de un virus, pues obviamente el nervio, ¿no? De que estar aislados, de no contaminarnos, de que si estamos en el núcleo familiar, si contamos con integrantes que son de la vejez, pues obviamente, pues todo este tipo de cuidados que tenemos que llevar, ¿no? A la hora de salir al mercado o al súper para poder adquirir los productos y estos a su vez desinfectarlos, ¿no? Ya es un hábito que vamos nosotros implementando en cada uno de nuestros hogares. Y bueno, en cuanto a culturales, pues esto también deriva, ¿no? El hecho de que pertenecer a una religión, pues obviamente nos atañe que tenemos que estar directamente relacionados con este tipo de prácticas, ¿no? Que se llevan a cabo. Tal es el hecho de la Iglesia Católica, ¿no? Que se viene, por ejemplo, ahorita la cuaresma, que se inhibe como el consumo de alimentos porque hacen ayunos o en el caso de que se evitan las carnes rojas, ¿no? Y así como estas, también hay infinidad de características culturales que se implementan en ciertas zonas.
¿vale? Ahora bien, también es importante señalar que entre régimen y dieta hay una diferencia abismal, ¿no? El hecho de que escuchamos dieta, esto también ya nos llega como a la mente de que tenemos que limitarnos a consumir alimentos, de que ya no podemos consumir ciertos alimentos o que tenemos que consumir puros vegetales y frutas. Y no es así. La dieta se define como el consumo de alimentos en el transcurso de todo el día, o sea, de las 24 horas. Entonces, es un ejemplo, y no, no estoy diciendo que lo hagamos, ¿no? Pero muy común, como está como el caso de la dieta de la manzana, ¿no? En el cual la persona o el individuo consume manzana en la mañana, manzana en la tarde y manzana en la noche. Entonces, por eso es la dieta de la manzana, porque en todo el día consume manzana. Y no está bien, porque más adelante vamos a platicar de eso y es indispensable que nosotros tengamos como conciencia en cuanto a los significados, ¿no? El aplicarlos adecuadamente, ¿no? Porque el hecho de que ustedes escuchan el término de dieta y ya se viene aquí a la mente de ya no voy a comer esto, ya no voy a comer el otro, porque me están restringiendo, ¿no? Y el hecho de que acudas a un nutriólogo, pues implica como todo ¿no? Este cambio de idea, ¿no? En cuanto al régimen de alimentación o alimentario, este ya va directamente implicado con ciertas condiciones patológicas que tiene cada individuo, ¿no? Por ejemplo, si tienes triglicéridos elevados, colesterol elevado, glucosa, resistencia a la insulina o glucosa elevada, pues esto ya te limita el consumo de ciertos alimentos. Eso es un poco más rígido y tiene que ver con las condiciones físicas y biomecánicas, así como también las características bioquímicas que se presentan en el individuo, ¿vale? ¿Ustedes tienen algún comentario con estos dos términos o ya también les había quedado como claro en algún momento de su vida que habían escuchado el término o lo concibían de esta manera? En mi caso yo sí es como lo considero de esa forma. Sí, ya lo había escuchado que había, luego en las revistas o así, que lo definen de esa forma. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se cortó un poco. Ok. Bueno, lo que mencionaba es que si estos términos de régimen de alimentación y dieta, ustedes lo concebían como de esta forma que yo lo describía o tenían como otra concepción. En mi caso, sí, yo, bueno, al menos me mencionaban la palabra dieta y, y me daba miedo, no sé por qué. Bueno, Sí, justamente por el este concepto hecho. de la palabra dieta en algo muy rígido, decía que no y que no, pero ahora que ya conozco un poco, creo que sí he estado combinando lo que son el plato del buen comer en las comidas para poder comer saludable y tengo que tomar más agua, porque de hecho sí me faltaba tomar agua, también por eso me sentía mal. Pero Ok, empecé a investigar y así fue que di con eso para poder entender un poco. muy bien. A continuación, vamos a ver la importancia de la nutrición biocorporal, ¿vale? En este sentido, ya concibimos que el término de alimentación, pues deriva directamente sobre los alimentos que nosotros ingerimos. Estos, a su vez, pues actúan directamente o se componen directamente, perdón, sobre los nutrimentos que estos los confieren. Y entre ellos podemos identificar a los carbohidratos, que estos principalmente se encuentran en los cereales. Además, tenemos a los lípidos, que estos principalmente los concibimos como las grasas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y mencionar que a veces cuando mencionamos también dieta, tratamos de evitar las grasas, ¿no? De decir, no, ya no vamos a comer grasas, ya no vamos a comer grasas. Y esto derivado que, como en los años 1980, es que se empezaban como a investigar acerca de las enfermedades cardiometabólicas, se empezó a asignar o a satanizar el término de grasa, ¿no? Que las grasas son malas. Entonces, aquí me gustaría hacer énfasis porque las grasas son buenas y no hay que evitarlas de la dieta. Sin embargo, hay grasas que son más dañinas o perjudiciales que otras, ¿no? Por ejemplo, el aceite de aguacate, el aceite de olivo,
el aceite que, por ejemplo, tienen los pescados de agua fría, que es omega 3, que no sé, seguramente hemos escuchado que la grasa el aceite de pescado es bueno, verdaderamente es bueno, porque este tipo de grasas, pues obviamente nos confieren una función adecuada de nuestra biocorporalidad, ¿no? En este sentido es importante señalar que el 80% de nuestro cerebro está compuesto por grasa y que además la grasa le confiere a nuestro organismo, pues preservar la energía y el calor, ¿no? En condiciones que así lo requieran, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que disminuyeron mucho las temperaturas, las personas que tienen como mayor contenido de tejido adiposo o de grasa, pues esto les permite como preservar como mayor la temperatura, ¿no? Somos homeotermos, eso significa que nos regulamos y esto es derivado a la función de las grasas o los lípidos que juegan un papel importante en nuestro cuerpo. Entonces, también hay vitaminas que están compuestas por grasa. Entonces, es importante señalar que las grasas son necesarias e indispensables para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Ustedes habían escuchado alguna vez o se había satanizado mucho el término de grasa? ¿Les tocó? Bueno, en mi caso sí decían que toda la carne y todo eso lo deberías de dejar porque era malo, lo malo para, como que sea, era lo que te hacía engordar. Lo satanizaban Y, en ese sentido. ajá, sí, en ese sentido sí lo hacían porque decían que no, que mejor carne no, que mejor te fueras por más verdura. Y creo Ok. que es falso porque también eso, la carne te ayuda a tener la masa muscular. Bueno, por Exacto. ejemplo, yo tuve un caso de que yo me enfermé Ujú. y nada más me dijeron que no comiera carne, nada de carnes rojas y todo eso, por lo mismo de las grasas que me iban a caer. Después me dio gastritis nerviosa, si no mal recuerdo. Entonces me dijeron eso y lo único que consumía era el pollo porque decían que el pollo no me iba a caer tan pesado. El Ok, pollo y pura verdura. ok. Entonces me la pasé así por 15 días y cuando menos vi ya estaba súper mega flaca que yo dije, ¿dónde se fue todo? Y ya después, hasta apenas ahorita me ha costado mucho trabajo el volver a recuperar esa masa muscular que fue la que perdí porque ya no comía nada de carne. Todo lo único que me basaba era en verduras, yogur y todo eso, pero nada de carne. Ok, perfecto. ¿Les parece si termino de dar como esta plática y empezamos a platicar un poco más sobre nuestro estilo de vida y hábitos de alimentación para que pueda quedar como muy completo y podemos llevar todo el taller a cabo para que ustedes se queden con toda esta información? ¿Les parece bien? Sí, Sí. Vale. Entonces, también dentro de los nutrimentos tenemos a las proteínas que como bien lo mencionaron, estas les confieren como ciertas funciones dentro de nuestra biocorporalidad, ¿no? Entre ellas, pues la estructuración de las fibras musculares y la recuperación después de una actividad física, ¿no? Entonces, tanto las grasas, como estos son los macronutrimentos, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son los que se encuentran principalmente en los alimentos en mayor proporción. También tenemos los micronutrimentos, que en este caso se encuentran los minerales. Algo de los más mencionados, por ejemplo, es el sodio, potasio, magnesio, zinc, calcio, pero hay infinidad de elementos que son importantes para el funcionamiento adecuado de nuestra biocorporalidad. Además, se encuentran también dentro de estos micronutrientes las vitaminas, las cuales, pues obviamente, conocemos o hemos escuchado hablar acerca de la vitamina A, de la vitamina D, de la vitamina K, del complejo B, de algunos otros componentes que derivan de dichas vitaminas, ¿vale? El agua también es importante para el buen funcionamiento y metabolismo del metabolismo que se lleva dentro de nuestro organismo. Entre ellos, pues se ha definido que se consuma de 6 a 8 vasos de agua al día, ya que también se ha identificado que por cada mililitro de agua se metaboliza una kilocaloría, ¿no? Eso significa que si mi dieta es de 1800 calorías, tengo que consumir 1 litro 800 de agua. Y esto, pues obviamente, influye directamente sobre el estado de salud.
Asimismo, tenemos que dentro de la alimentación saludable, una dieta debe de ser completa. Esto significa que debe de tener todos los nutrientes y debe de ser equilibrada, que todos los nutrientes se encuentren en cantidades adecuadas, debe de ser variada. Esto se refiere a que debe de incluir los diferentes grupos de alimentos, frutas, verduras, vegetales, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas. Además, debe de ser suficiente. Esto se refiere a que debe de cubrir las necesidades de cada individuo. Por lo tanto, las dietas no pueden ser compartidas, ¿no? El hecho de que voy con un nutriólogo, con un especialista del área de la salud y me dice que me dio una tal dieta y esa dieta yo no se la puedo compartir a mi hermano o a mi hermana o a mis papás, ¿no? Porque esa dieta es específicamente para mis condiciones. Entonces, a esto se refiere que debe ser suficiente. Y más si me encuentro haciendo actividad física porque hay un mayor desgaste y tengo que compensarlo con alimentos. Debe de ser inocua, esto se refiere a que debe de estar libre de cualquier microorganismo. Actualmente tenemos la situación de la pandemia y esto significa que al momento de que nosotros traemos los alimentos a casa, tenemos que desinfectarlos para liberar a los alimentos que vamos a consumir en el transcurso de la semana, que esté libre de este microorganismo que ocasiona en este caso el coronavirus. Debe de ser adecuada y esto se refiere a que debe de asociarse directamente con la parte económica, cultural y religiosa, que era la que les mencionaba anteriormente en el concepto de nutrición. Entonces, ¿qué factores influyen directamente sobre la alimentación? Y bueno, aquí tenemos la disponibilidad de alimentos, que también lo mencionamos más atrás, y este tiene que ver directamente sobre la región donde nos encontramos y que haya una variabilidad de alimentos. Además, se encuentra la accesibilidad de dichos alimentos, ¿no? En cuanto a costo también, que nosotros tengamos como la capacidad económica para poder adquirir dichos alimentos. Asimismo, la falta de información, pues es un factor importante y determinante para una adecuada praxis en la alimentación, ¿no? La falta de información, pues implica mucho el hecho de que nosotros adquiramos ciertos productos. Por ejemplo, el hecho de estar viendo la televisión y estar bombardeados constantemente de información de las industrias alimentarias, que en este caso es la comida rápida, pues ya nos incita, ¿no?, a consumir estos productos. Entonces, también la desinformación es una parte importante, ¿no? Y también las redes sociales, ¿no? Que a veces alguna persona lee un artículo y ya está publicando muchísima información, pero ese artículo, por ejemplo, no es aplicable para toda la población porque solamente se hace bajo ciertas características. Entonces, hay que saber bien de dónde sacamos la información y de qué manera nosotros nos apropiamos y la implementamos en nuestro día a día. Además, los hábitos de alimentación también son sumamente importantes porque estos derivan de cada persona, ¿no? Y estos a su vez son pasados de generación a generación. Entonces, hay que tratar de evitar todos aquellos hábitos que son perjudiciales para nuestra salud y tratar de implementar aquellos que beneficien y pues nos propicien una mejor estabilidad en cuanto a nuestra biocorporalidad. ¿Cómo nos alimentamos realmente? Y este es un esquema que a mí me encanta mucho presentar, porque a veces las industrias alimentarias nos dicen, estos productos son elaborados a base de alimentos directamente de la granja, ¿no? Y no es así. Por ejemplo, encontramos a los alimentos no procesados en el mercado, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis también para mencionarles que si ustedes tienen la posibilidad de consumir los productos de forma local, o sea, que sean directamente producidos aquí en México, sería lo ideal, ¿no? Y dejar de consumir aquellos que se encuentran en las grandes empresas de supermercados, ¿no? Que a veces son del extranjero. Digo, no está mal, pero hay que darle como esa posibilidad a las personas que se dedican a la producción de este tipo de alimentos, ¿no? Que a veces vamos al mercado y estamos regateando los productos de estas personas que vienen de zonas rurales.
Por ejemplo, eso no lo hacemos con las grandes empresas. O sea, no vas a ir a algún centro comercial o supermercado y les vas a decir, ay, pues hazme un descuento o te lo voy a comprar a tanto, ¿no? Entonces, ellos ya tienen fijos sus precios y los pagamos sin ningún rollo. Pero a las personas que venden estos productos, a veces decimos, ay, es que no, le empezamos a tratar de regatear su trabajo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de valorar el trabajo de cada individuo, ¿vale? Entonces, dentro de estos alimentos llevan un pequeño proceso, ya sea que se transformen, que se corten, que se rayen, que se les agregue agua, que se les agregue sal, azúcar. Y esto ya tenemos alimentos procesados en los cuales podemos encontrar las frutas en almíbar, los frutos secos, quesos, pan fresco, pescados conservados y algunas carnes y vinos y cervezas. Entonces, estos alimentos ya llevan un proceso y esto implica que estos tengan mayor contenido de azúcar, mayor contenido de sal por ejemplo, que pierdan ciertas vitaminas y minerales. Y también dentro de este proceso también podemos encontrar los ingredientes procesados. Por ejemplo, tenemos a las harinas refinadas que durante su proceso se eliminan la fibra. Entonces, ahí lo único que hay es puras harinas refinadas, ¿no? Puros azúcares simples. Y entonces los alimentos ultraprocesados se elaboran directamente de los alimentos procesados e ingredientes procesados. Entonces imagínense, aquí ya no tenemos ni vitaminas ni minerales, más que puras harinas refinadas, azúcar, grasa y sal. Entonces, por eso es importante señalar que estos productos son perjudiciales para la salud, por el hecho de que tienen alto contenido de sal o de sodio, de azúcares y de harinas refinadas. Y estos se asocian principalmente con el desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas. Además de que en el transcurso del día, pues no solamente consumimos uno, ¿no? Se trata de, hay personas que, por ejemplo, en la mañana comen pan, en la tarde comen hamburguesas y en la cena comen su cereal con leche dulce y aparte le agregan más azúcar. Entonces, es importante señalar que estos productos, pues, son súper dañinos para la salud por este sentido. Y las industrias alimentarias, pues básicamente te juegan como de esa forma, ¿no? De que están elaborados de los productos de la granja, ¿no? O sea, directamente naturales, sin ninguna modificación, ¿vale? Ahora, el ejercicio físico que realizo para el cuidado de mi biocorporalidad, bueno, en esta parte ya cierro la presentación de salud y nutrición y más adelante vamos a tratar de compensar un poco el tiempo para la resolución de algunas cuestiones, ¿vale? Entonces, ahora me gustaría que mencionaran, por ejemplo, si realizan algún tipo de ejercicio físico y si este verdaderamente pues tiene algún beneficio con el cuidado de su biocorporalidad. ¿Quisieran comentar algo en esta parte? Hola. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo el único ejercicio que le había comentado físico que hago es el caminar. No, como que ahorita no he tenido todavía esa seguridad de salir y como de ir a correr y todo esto, o hacer de repente 10 o 15 minutos cada tercer día unos ejercicios, que sentadillas así. Es lo único que hago. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y alguien más? Yo. ¿Sí? Bueno, yo como les comentaba hace rato, yo más que nada mi trabajo lo veo así como ejercicio, ya que todo el día estoy corriendo, subo y bajo escaleras. Prácticamente pues sí siento que hago mucho ejercicio ahí y ya cuando tengo tiempo corro, pero es muy rara la vez que llego a correr. Ok, Por eso sí trato de tomar mucha agua y comer muchas frutas. perfecto. Sería todo. Gracias. Muy bien. En este sentido, es importante señalar
que en esta diplomatura, dentro de su estructura, se nos habló acerca del ejercicio físico, y este básicamente, pues me gustaría como enfatizar en este taller, que es bueno experimentar nuevas disciplinas que nos permitan el desarrollo de habilidades y actitudes para preservar la salud biocorporal. En este sentido, algunos componentes que son importantes dentro de la praxis del ejercicio físico es la flexoelasticidad, la resistencia, la rapidez, fuerza muscular y coordinación. Personalmente, me gustaría añadir que el hecho de experimentar como toda esta parte de una nueva actividad, pues obviamente nos brinda como toda esta posibilidad, ¿no? Personalmente yo practico un arte marcial que se denomina Bujinkan Budo Taijutsu, es un arte marcial japonés, y este arte marcial me permite pues obviamente ver todos estos componentes que son importantes para el cuidado y praxis del ejercicio físico. Además, nos permite perseguir la búsqueda de la plenitud y el bienestar de nuestro cuerpo y mente, que son parte de la biocorporalidad, y que es importante también señalar que, de acuerdo con algunas organizaciones, es indispensable llevar a cabo cierta praxis en nuestro día para, bueno, designar dentro de nuestro día cierta actividad física que nos permite, pues, obviamente, preservar la salud. Se ha designado que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el hecho de caminar al día 30 minutos, pues esto nos permite, pues obviamente, preservar la salud. Sin embargo, pues ya con toda esta situación de la pandemia, pues obviamente el estar aislados, pues a veces nos lleva como esta parte y que es importante, ¿no? Porque estaba escuchando en las noticias también de que el estar aislado, esto ya te quita como la posibilidad de que tú hagas ejercicio, y no es así, ¿no? A veces nosotros tenemos que buscar la manera, ¿no? De realizarlos. En este momento yo me encuentro realizando mi práctica de forma virtual, ¿no? Que aunque no es lo mismo, porque no estamos directamente con el instructor, esta a su vez nos instruye de tal forma que lo llevemos a cabo, ¿no? Igual ustedes, hay muchísima información que nos puede dar como esta posibilidad de ejercitarnos, ¿no? Entonces, hay que, como les menciono, igual que con la información de salud y nutrición, es importante adentrarnos también en este campo de la cultura física, ¿no? El hecho de que no solamente voy a correr, pero no se trata de correr, ¿no? Es de ver el tipo de calzado que estoy utilizando, de ver las condiciones en lo que lo estoy realizando, si verdaderamente estoy llevando adecuadamente una buena práctica en cuanto al ejercicio físico. ¿Vale? Y ahora bien, en cuanto al cuidado e higiene biocorporal, aquí ya vamos a empezar a tomar aspectos importantes que son necesarios para tener en cuenta y llevarlos a cabo en nuestro núcleo familiar o con nuestros allegados, ¿no? Ya sean amigos o conocidos. Por lo tanto, me gustaría mencionar que las guías alimentarias para el cuidado de nuestra biocorporalidad, en cuanto a la alimentación, existe actualmente el plato del bien comer, que anteriormente era la pirámide estructura, ¿no? Recuerdo que en la parte de la cúspide de la pirámide se encontraban los dulces, ¿no? Y entonces algunas personas entendían que el hecho de que estuviera en la parte superior tenía que contemplarse que dentro del plan de alimentación o de nuestra dieta tendríamos que implementar este tipo de alimentos. Sin embargo, se modificó de tal manera que ahora el plato del bien comer nos permite establecer que es como un círculo, que también los colores significan algo. Entonces, por ejemplo, también se relaciona con los colores del semáforo, ¿no? El verde, pues obviamente nos indica que podemos consumir en el transcurso del día sin ninguna limitante, ¿no? En este caso se encuentran en este color las frutas y las verduras. La variabilidad en cuanto al consumo también es importante.
ya que aquí en dicho esquema se nos presenta una gran variabilidad de alimentos que se encuentran disponibles en nuestro país. También se encuentran en el color naranja los cereales, que en este caso el amarillo en el semáforo o naranja significa que ya debemos de estar como limitándonos un poco, ¿no? Y esto derivado de lo que les mencioné anteriormente en la presentación de salud y nutrición, ya que algunos productos que se encuentran aquí, los cereales, están elaborados a base de harinas refinadas. Entonces, el hecho de consumirlos en abundancia, pues obviamente implica que nosotros tengamos una ganancia de peso excesiva en cuanto al contenido de grasa, ¿no? Porque los cereales o los azúcares o harinas refinadas dentro del metabolismo al final se transforman en triglicéridos, que este es un tipo de grasa que se almacena en el tejido adiposo, y el exceso del consumo de estos alimentos pues implica como la ganancia de peso en este sentido, ¿vale? Ahora bien, en la parte del semáforo que deriva del color rojo, aquí se representaría principalmente como las leguminosas y los alimentos de origen animal. Esto, ya que, por ejemplo, las leguminosas son los componentes dentro de un plan de alimentación que más calorías tienen. Entonces, por ejemplo, una ración de frijoles sería 1/3 de taza. Entonces, ese tercio de taza nos aporta 120 kilocalorías. Entonces, imagínense, si nos tomamos una taza de frijoles, pues ahí ya estamos consumiendo 320 calorías. Y supongamos que una persona que no realiza actividad física y que come 3 tazas de frijoles al día, solamente está teniendo un exceso de consumo de este tipo de alimento. Entonces, es importante señalar que tenemos que basarnos en este plan, en esta guía de la siguiente forma. Entonces, acordarnos que el color verde nos indica que podemos consumir sin restricciones, el amarillo hay que tener un poco de cuidado y el rojo ya hay que tener como más cuidado en el consumo, ¿no? O el abuso del consumo, ya que la cantidad de calorías que presentan estos alimentos pues exceden a las que contienen otros grupos, ¿no? Por ejemplo, 3 tazas de lechuga nos aportan 20 calorías, entonces imagínense 3 tazas de lechuga a comparación de 1/3 de taza de frijoles, pues sí, es una diferencia significativa en cuanto al contenido de calorías. Por eso es importante esta guía y a veces hasta para los mismos personal de la salud es como difícil, ¿no? Si no tienes como el conocimiento. Y también explicárselos a ustedes ahorita supongo que es un poco complejo, pero espero que se hayan solucionado un poco esta forma de ver el plato y que ustedes tengan en cuenta que el llevar una buena praxis, pues obviamente les va a llevar a hacer cambios en el consumo de ciertos productos o alimentos dentro de su dieta. Y bueno, también aquí nos menciona que si nosotros, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de adquirir algún alimento de origen animal, como pescados o carnes, nosotros si combinamos alguna leguminosa con algún cereal, esto nos indica que ya estamos haciendo una proteína de alto valor biológico, al igual que una carne, porque por ejemplo, las proteínas que no tienen las leguminosas las tienen los cereales y el complementarlas pues ya está haciendo que nosotros consumamos una proteína igual del mismo valor que un pescado o una carne, ¿no? Y en cuanto a la guía de la jarra del bien beber, pues aquí como les menciono, esta descripción también es una de las que se implementó apenas y agua simple potable de 6 a 8 vasos al día, agua de frutas o infusiones de 0 a 2 vasos al día, ¿no? De preferencia. Y al final nos encontramos con el apartado de bebidas con alto valor calórico, que en este caso se encuentran pues los licuados de frutas que se les añade azúcar, que se les añade miel o jugos de fruta y todos aquellos productos industrializados, no todas las bebidas. Entonces aquí de preferencia sería consumir medio vaso al día. Pero si no tienen como la necesidad, ¿no? Porque a veces
el hecho de estar como aislados en unas zonas rurales, pues les impide como el adquirir agua potable, y pues ahí las industrias alimentarias pues juegan un papel importante que también tendríamos que ver de qué forma implementar como herramientas para que a esas zonas rurales, en vez de que les llegue, por ejemplo, la Coca-Cola, porque me ha tocado ver que la Coca-Cola llega a los lugares más recónditos del país y agua potable no. Entonces, lo importante en este sentido con la jarra del buen beber es hacernos conscientes de que tenemos que consumir bajo ciertas cantidades estos líquidos. Ahora bien, también en el hecho del cuidado de las porciones o lo que consumimos en el transcurso del día, es importante añadir que nuestras manos nos pudieran ayudar para el contenido de porciones. En este sentido, por ejemplo, una cucharadita, pues esto equivale, una cucharadita equivale a un pulgar, entonces, o esto sería como una porción de mantequilla. Y 30 gramos, por ejemplo, de queso Oaxaca, también sería el pulgar completo, ¿no? Entonces, también cuando vamos a una cena familiar o a una comida con amigos y que tenemos como cuidarnos, pues la ración o racionar los alimentos con cantidades semejantes a la estructura de nuestras manos también es importante. Por ejemplo, los 2 pulgares nos indica que sería como una porción de mantequilla de cacahuate, o la mano llena nos implicaría 30 gramos de algunos granos como los cacahuates o los pistaches o las almendras. Y por ejemplo, las 2 manos llenas, esto es casi 30 gramos y sería una porción de cereales, ¿no? En este caso, pues sería aproximadamente lo de 1/4 de taza de arroz, o en su caso, 1/3 de taza de avena. Y por ejemplo, el puño completo, esto nos indicaría una porción de verduras, que aquí es importante señalar que, como les había explicado anteriormente, las verduras nos aportan 20 calorías, por eso es que el consumo de preferencia, o que hacen mucho énfasis los nutriólogos, es que si tienes como ansiedad o de consumir algo, consumas verduras, porque la cantidad de calorías que nos aporta son muy pocas, y además nos brinda como la posibilidad de adquirir vitaminas y minerales que son indispensables para el buen funcionamiento de nuestra biocorporalidad. Entonces, las verduras en este sentido serían como opción primordial que tenemos que tomar en cuenta para consumir, ¿no? Si tenemos como un periodo de ansiedad o estamos queriendo cambiar hábitos y nos da como la tentación de consumir algún producto industrializado, pues mejor nos comemos unos palitos de zanahoria o de jícama, o en su caso podemos rallar un poco de betabel y ponerle un poquito de jugo de limón con una pizca de sal. Entonces ahí ya estamos consumiendo las vegetales, pero de otra forma, ¿no? Porque a veces se nos hace como muy muy monótono el hecho de consumir siempre lo mismo, pero hay una gran variabilidad en cuanto al consumo de los vegetales. Y ahora bien, por ejemplo, si vamos a consumir carne, 85 gramos sería justamente donde termina la palma de la mano. Entonces, sin contemplar los dedos, solamente la palma de la mano. ¿Vale? Y ahora, recomendaciones importantes nutricionales para preservar la salud y el bienestar biocorporal. Pues en este sentido, tenemos que el consumo de sodio debe de ser aproximadamente 2 gramos al día, que esto equivale a 5 gramos de sal. Y es importante señalar que, por ejemplo, 200 miligramos de sodio lo contiene un equivalente de cereales. Por ejemplo, un tercio de taza de avena nos aporta 200 miligramos de sodio. Y por esto es importante señalar que no se le debe de añadir tanta sal a los alimentos, ¿no? Porque los propios alimentos ya tienen el contenido de sodio, y nosotros todavía le estamos añadiendo más. Entonces, las papilas gustativas que tenemos en la lengua, pues se van adaptando a las cantidades que nosotros vamos ingiriendo. En cuanto al contenido de fibra, esto sí es muy importante, porque la fibra es necesaria para el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal, ya que esto permite la motilidad. Y esto, pues obviamente nos indica
si estamos teniendo o estamos obrando adecuadamente. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud designa que una persona adulta debería de consumir de 25 a 30 gramos al día. Y, por ejemplo, 2.5 gramos lo tiene un equivalente de verduras. Por ejemplo, como les mencionaba, 3 tazas de lechuga nos aportarían 2.5 gramos de fibra en el transcurso del día. Y podemos combinar la lechuga con otros vegetales para una ensalada en la tarde, o en la cena podemos hacer unas calabacitas a la plancha, ¿no? Y en la mañana, pues consumir nopales a la plancha con queso panela, ¿no? Entonces hay infinidad de preparaciones en las cuales podemos ingerir los vegetales y aprovechar al máximo la fibra. En este sentido es importante señalar que hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble se encuentra principalmente en los frutos y vegetales, y este le da como la consistencia a las heces, y la fibra insoluble que se encuentra principalmente en los granos como las hojuelas de avena, y este le da el grosor o el tamaño a las heces, ¿no? Entonces, por eso es importante combinarlas, porque esto nos permite tener un buen funcionamiento de nuestro tracto gastrointestinal. Asimismo, el consumo de azúcar no debe de exceder 20 gramos en todo el día, ¿no? Por ejemplo, esa es la recomendación. Y, por ejemplo, 20 gramos al día de azúcar lo tiene un equivalente de azúcar de mesa, que serían 2 cucharaditas cafeteras. Entonces, imagínense si le ponemos azúcar al té o al café de la mañana, más aparte le ponemos al agua fresca, y finalmente en la noche nos tomamos otro té y le ponemos más azúcar. Entonces, ahí ya estamos excediendo el consumo de azúcares. En ese sentido, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna recomendación que ustedes hayan escuchado? Emily. Bueno, por ejemplo, yo tengo una duda, Erika, tengo una duda. Sí. Lo del azúcar, por ejemplo, o sea, si quiero yo tomar agua de sabor, nada más deben de ser 2 vasos, esos 2 vasos, o por ejemplo, si no le echo azúcar al agua de sabor así, simplemente como por decirlo natural, ¿ya serían más vasos o seguiría haciendo lo mismo? De preferencia, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, una recomendación importante que es para, si estamos como acostumbrados a consumir líquidos o agua fresca, sería ideal solamente, si se nos antoja la naranja, partir la naranja en rodajas y colocar en un vaso hielos, ponerle un poquito de menta, hojitas de menta, y le ponemos los gajos de naranja. Esto nos permite tener como este cambio en el sabor también de nuestra bebida, sin añadir azúcares. Y el hecho de que le pongamos menta también nos permite apreciar otro tipo de sabores, ¿no? Y el hecho de que no estemos consumiendo solamente el agua natural. ¿Con esto resuelvo tu duda? Sí, tengo también otra duda. Bueno, la otra vez me había comentado por lo que sé, por lo que yo supe, era una nutrióloga. Me había comentado que al momento de nosotros partir la fruta, por ejemplo la naranja, al momento de ya exprimirla ya perdía las propiedades como la vitamina C y todo eso. Eso es cierto, y que era en cualquier fruta. Que se sigue, por ejemplo, la manzana, o no, más bien, por ejemplo, el plátano ya lo hacías en el licuado, ya perdía sus propiedades. O si ya lo hacías o si hacías la sandía en agua, perdía las propiedades. ¿Eso es cierto o es mentira? Tiene un poco de verdad. Sin embargo, está implicado muchísimo ahí la preparación, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprovechar al máximo la fibra, como les había mencionado, es importante pues consumir directamente la fruta o la verdura. Entonces, para aprovechar la fibra. Y en el caso por ejemplo, si vamos a hacer un agua de sandía, aquí lo importante son las cantidades, ¿no? Para hacer un agua de sandía, le pones como media pieza de sandía, y aparte le agregas azúcar. Aparte de que la sandía es una de las frutas que más tiene azúcar, le añadimos más azúcar. Entonces, eso ya está siendo como perjudicial. Y más por el hecho de que a veces la colamos, y la poca fibra que tiene la sandía, pues la estamos dejando o la estamos reteniendo al momento de colarla. ¿Vale?
Entonces, por eso es importante y qué bueno que lo mencionas, porque la forma de preparación de los alimentos, pues juega un papel importante en el aprovechamiento de los minerales, de las vitaminas y de los macronutrientes, que son lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo tengo dudas también. Sí. Por ejemplo, aquí en estas recomendaciones en el consumo de azúcar, la miel, ¿qué tantas propiedades tiene y cuánto se puede consumir al día? Por ejemplo, derivado de la diplomatura y de la pandemia, modifiqué el consumo de azúcar, pero he sustituido mucho por el consumo de miel. Y entonces también he sabido de que pues no se debe exceder ciertas cantidades. No sé qué opinas al respecto. Ok, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas y que lo tocas también. En cuanto al consumo de azúcares, yo recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes que de preferencia, si van a consumir azúcar, que sea azúcar mascabado o en su caso miel, pero miel natural, ¿no? En mi presentación les ponía la miel, pero hay ocasiones que está la miel de maple o la miel de alta fructosa, ¿no? O que deriva también del maíz. Entonces, de preferencia debe de ser azúcar, que diga, de ser miel virgen, y esto lo podemos hacer con una prueba. Ustedes pueden colocar en un vaso transparente, perdón, en un vaso transparente un poquito, una gotita de miel y le ponen agua. Ustedes empiezan a mezclar de esta forma el vasito donde tienen la miel con el agua y ustedes pueden observar en el fondo que la miel tiene como recuerdos, ¿no? Entonces se empiezan a formar los hexágonos de la colmena. Entonces eso significa que esa miel es 100% natural y no está no se le añadió como azúcar o algún otro componente. Y en cuanto a los sustitutos, por ejemplo, si estamos como acostumbrados a percibir el sabor azucarado, pues podemos optar por el consumo de hojitas de stevia, ¿no? Que nos va a permitir pues tener como esas tonalidades de azúcares porque es un potencializador de sabor sin calorías, ¿no? Entonces nos va a ayudar, pero igual, o sea, tampoco exceder. Por ejemplo, para preparar un agua fresca de 1 litro, le ponemos 2 hojitas de stevia y esa es una plantita que podemos estar regando y que además nos va a hacer como esa cultura de cuidar también nuestro entorno y también tener como plantitas y a su vez pues oxigenar adecuadamente nuestro planeta y no estar consumiéndolo de forma industrial, ¿no? Porque ya están los sobrecitos también, pero si lo consumimos de forma natural sería mucho mejor. ¿Con esto resuelvo tu comentario? Sí, gracias. Vale. Entonces, ya para finalizar, me gustaría cerrar esto con el cuidado también del perfil bioquímico, porque como yo les he añadido en todo este taller, que la ingesta excesiva de carbohidratos simples, ácidos grasos saturados, pues estos implican directamente sobre el estado de salud, que esto lleva a una acumulación de grasa y a su vez modificaciones en el perfil bioquímico. Por lo tanto, es importante estarnos monitoreando también en cuanto a los estudios bioquímicos, en el contenido de triglicéridos, de colesterol HDL, colesterol total y glucosa. Por lo tanto, el contenido de triglicéridos no debe de ser superior a 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol HDL debe de ser superior a 40 miligramos sobre decilitro y el colesterol total debe de ser inferior a 200 miligramos sobre decilitro. La glucosa no debe ser superior a 110 miligramos sobre decilitro. En esta diapositiva se los puse todo al revés porque esto nos indica una dislipidemia o hipertrigliceridemia. Nosotros podemos observar en la imagen, esto es plasma, o sea, es un componente de la sangre en el cual se encuentran distribuidos ciertos compuestos, ¿no? Que son los que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, lo normal sería como el que podemos observar en el lado izquierdo. Debe ser un plasma que pueda ser translúcido, que nosotros podamos observar. Y a diferencia de todos estos plasmas que se encuentran ya después a la derecha, que se encuentran pues con un grado de dislipidemia, ¿no? O de lechosidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ya podemos observar que puede ser de una persona que tenga colesterol elevado, triglicéridos elevados, y ya se ve como lechoso, como si fuera, bueno, ese término se le asigna en el laboratorio porque parece o como si le hubieras agregado leche, ¿no? Por la consistencia, ¿no? Y aparte parece como nata, ¿no? Yo estuve trabajando con pacientes que padecían este tipo de patologías y cuando lo metíamos a centrifugar, parecía nata, ¿no? El hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos una complexión delgada no significa que no tengamos modificaciones en el perfil bioquímico. Entonces, puede ser que estemos delgados, pero que nuestro perfil bioquímico esté alterado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la patología de la diabetes, una de las consecuencias que se ve es que tienen una pérdida del peso corporal, se empiezan a ver más delgadas y es por este sentido de que ya no pueden metabolizar el azúcar y empiezan a utilizar las reservas de grasa o de músculo para generar energía. Entonces, por eso es importante también estar monitoreando constantemente después de los 35 años el perfil de lípidos o el perfil bioquímico de 3 elementos, ¿no? Que son importantes. Y ya después de los 35 años tenemos que estarnos monitoreando cada 6 meses, si salimos bien, cada año, si salimos bien, cada 2 años. Entonces, es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, ya que la variabilidad en cuanto al consumo de alimentos, pues o difiere mucho en cuanto a la edad. Y también, pues hay otra, y esto se encuentra asociado directamente con las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y entre ellas se encuentra la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Entonces, por eso es importante. También mediciones, estar midiendo constantemente nuestro peso, pues es un indicador importante. Digo, ahorita por las cuestiones de tiempo, no sé cuánto nos queden, pero se va a cerrar el aula y me gustaría como seguir platicando acerca de algunas cuestiones que ustedes tengan en mente. Y voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí me gustaría como resolver las dudas acerca de toda esta temática del taller que llevamos a cabo. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué aportaciones tienen? ¿Qué preguntas tienen? Me gustaría escucharlos. Ok, Emil, tengo una duda. Sí. Cuestión del azúcar. Sí. ¿Las personas diabéticas deben consumir azúcar de la normal o es azúcar diferente la de ellos? Para las personas que tienen este tipo de condiciones, lo recomendable es dejar el consumo. Recuerda que les mencioné sobre el régimen de alimentación y dieta. Justamente las personas que tienen diabetes, ellos ya tienen como tal un régimen de alimentación en el cual pues, obviamente deben de dejar de consumir azúcares simples que pudieran estar implicados con el deterioro de la función adecuada del perfil bioquímico, porque si siguen consumiendo azúcar, imagínense, el azúcar que se encuentra en el plasma sanguíneo, pues va a continuar elevado y si siguen consumiendo más azúcar, se va a elevar más. Ya después esto puede propiciar un coma diabético. No sé si han escuchado ese término, puede ser un coma diabético y también les puede dar algunos otro tipo de condiciones, como poder, se les empiezan, si tienen una herida, pues no sana totalmente y entonces empieza a necrosar. Entonces es importante que en este tipo de pacientes sustituir, ¿no? Por ejemplo, surge como la esplenda en este sentido para este tipo de pacientes, ¿no? Que no pueden consumir azúcar, pero sí pueden consumir algún edulcorante, pues, que ahorita actualmente tenemos 2 disponibles, que es la esplenda y la stevia. Sin embargo, para mí personalmente me agrada el hecho de que consuman la stevia y de forma natural, ¿no? Que tengamos su plantita en su hogar y pues estar también cuidando de ella y que esta pues nos brinde como la posibilidad de endulzar nuestras bebidas o alimentos. ¿Con esto respondo tu cuestión o crees que quieres que implemente un poco más? No, sí, ya queda resuelta. Gracias. ¿Sí? Pero no es una duda. Sí. No sé si te pudiste presentar, Adolfo, por la premura del tiempo en el taller. ¿Que si me puede presentar? Ajá, ¿te pudiste presentar?
Sí, pero no sé si me Ah, escucharon o quieres presentarme ya al final. ajá, nada más por si se cierra la sala a manera de síntesis, Ok, me gustaría mencionar la formación que tiene Adolfo. Bueno, es Adolfo Muñoz. Estudió la carrera técnica en laboratorista clínico flebotomista. Es licenciado en nutrición con enfoque en investigación científica y enfermedades crónicas no transmisibles. Tiene experiencia en el área de investigación poblacional y bueno, actualmente está estudiando también política y gestión social y también es diplomante en la pedagogía contemporánea para la formación docente e innovación curricular y didáctica. Y el taller de hoy se resume en el cuidado e higiene biocorporal. muchas gracias, Berenice. Pero ya para cerrar, me gustaría escuchar algún otro comentario. ¿Les pareció bien el taller? Pues hubo como un desfaz, pero traté de dárselo lo más sintético posible para que ustedes puedan aprovecharlo y bueno, llevar a cabo una buena praxis o cambio en cuanto a la forma de ver la concepción de ciertos términos, el hecho de que ustedes se asociaran también con una mayor facilidad en cuanto a algunas recomendaciones que yo les brindé o si quisieran como que les apoyara en alguna recomendación que di, que enfatizara más. Emily o Erika. Ok, por ejemplo, a mí el curso sí me agradó, sí me aclaró varias dudas, pero también tengo otras dos. Son las siguientes. La primera es, por ejemplo, el aceite de cocina, ¿por qué otro lo podríamos reemplazar? ¿Por un aceite de oliva o por otro tipo de aceite? Ujú. O ya que he visto que dicen que el aceite de cocina normal tiene mucha grasa. Ok. Bueno, está interesante la cuestión porque sí es algo como muy cotidiano, ¿no? El hecho de qué tipo de aceite voy a utilizar para cocinar, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, algo de lo que más se ha estudiado es el aceite de olivo, que de hecho, de preferencia, los aceites de olivo y, por ejemplo, el aceite de aguacate deberían de emplearse para ensaladas de manera cruda, ¿no? Y por ejemplo, si vamos a freír o podemos añadirle un poquito, ¿no? Tampoco exceder, ¿no? Porque hay que tratar de evitar también este tipo de prácticas en cuanto a la preparación de alimentos. O sea, no hay que consumir productos elaborados principalmente de que se someten directamente al aceite, ¿no? Que se someten directamente a freír o que se someten directamente a empanizar o capeado, que esto implica directamente que el alimento absorba mucha grasa. Y en cuanto al contenido de grasa, todas las grasas aportan lo mismo, ¿no? O sea, una cucharadita de aceite de olivo te aporta la misma cantidad de grasa que una cucharadita de aceite de soya, que aceite de maíz, que aceite de canola. Y, por ejemplo, también el aceite de maíz es muy bueno para cocinar, o sea, a altas temperaturas. Sin embargo, como les digo, o sea, no estamos exentos en el hecho de que tenemos que evitar como totalmente el consumo de estos productos. Sin embargo, podemos hacerlo una vez al mes, una vez cada 15 días, pero no decir que hoy, esto también está como muy arraigado también los alimentos industrializados, ¿no? Por ejemplo, todo te lo venden frito. Entonces, y es muy llamativo, ¿no? El hecho de que nosotros pasamos donde están vendiendo tacos y tienen ahí el montón de grasa y el hecho de oler la grasa con proteína, pues ya nos abre el apetito, es así como, hay unos tacos o hay unas hamburguesas. Entonces, es importante en este sentido que, que la grasa que nosotros vamos a implementar en nuestra dieta, pues obviamente sea de manera, como les menciono, solamente sea para aderezar, ¿no? Vegetales. Y si lo vamos a utilizar para cocinar, podemos emplear una cucharadita y nada más utilizar como estos pinceles que son para poder impregnar el alimento. O también el Sprite. Ya ven que hay unos botecitos en Sprite para poder rociar los alimentos. Esa también es una buena manera de hacer práctica la hora de cocinar, ¿no? Y entonces también
El hecho de que pongamos el aceite y apenas estemos partiendo el jamón, o estemos partiendo la carne y dejemos ahí el aceite, hay una técnica que se hace para este tipo de grasas, ¿no? Para las grasas en específicamente. Nosotros cuando dejamos el aceite sobre el sartén caliente y empieza a salir humo, eso significa que el aceite que estamos utilizando ya no es saludable porque se empieza a hacer dañino. Entonces, la forma adecuada es que el aceite al momento de hacer las preparaciones, no, o como se le conoce como coloquialmente, que se está quemando el aceite, ¿no? Entonces, cuando empieza a sacar mucho humo, esa preparación ya está siendo modificada o va a ser dañina o perjudicial para nuestra salud. Entonces, imagínense llevar como toda esa práctica todo el tiempo, pues obviamente ya después nos puede conllevar al desarrollo de ciertas patologías. Y me gustaría añadir nada más aquí que la estría grasa o el taponamiento de las arterias viene desde la niñez, ¿no? El hecho de que el niño, por ejemplo, no se vea como dañado físicamente, pero internamente puede ser que ya lleve como secuelas, ¿no? Y no lo está porque como es una persona muy activa, corre, anda y es muy activa, pues no se le nota, ¿no? Pero el tipo de alimentos que nosotros le damos sí es muy importante, ¿no? Porque si nosotros le damos más vitaminas, más minerales, pues esto implica que va a llevar un buen desarrollo físico adecuado. ¿Con esto resuelvo la duda o me fui por otro rollo? Sí, sí, resuelve esa duda. Y por mi última pregunta es, por ejemplo, o sea, yo empiezo a cambiar ya mi forma 100% saludable. Si, por ejemplo, todavía tengo como ese tipo de hambre, o sea, porque a lo mejor ya consumía más tortillas y ahora a lo mejor ya voy a consumir las que deben de ser. O consumía más carne y ahora voy a consumir la que debe de ser. Por ejemplo, ahora, ¿cómo reemplazaría si me da como que todavía me quedo con ese tipo de hambre que todavía, como que todavía quieres probar otro poquito más, no de verdura, quieres probar a lo mejor carne? Ok, bueno, también eso es una cuestión muy, muy interesante porque justamente en la práctica del día a día de la consulta nutricional, pues obviamente tenemos que ver como esta parte de cómo implementar herramientas que nos puedan facilitar como la aceptación de un plan de alimentación en algún individuo, ¿no? Y esto, pues obviamente, nos ha llevado a identificar que si nosotros consumimos en un inicio las verduras, esto nos va a propiciar mayor saciedad. Entonces, si nosotros consumimos la ensalada antes del plato fuerte, pues esto va a producir como saciedad y ya al momento que estemos consumiendo la ración que nos corresponde de tanto de cereales como de carne, pues ya vamos a quedar satisfechos, ¿no? Porque como está llegando primero los vegetales y estos producen como un mayor llenado gástrico, pues nos va a facilitar como la aceptación de la cantidad que nosotros debemos de consumir de carne, ¿no? Que en este caso les había mencionado que sería aproximadamente 85 gramos en la comida, ¿no? Solamente de esta porción. Entonces, esa sería como una de las recomendaciones que mucho se ha planteado o se maneja mucho en la consulta, el incluir en un inicio los vegetales. Y, por ejemplo, también sería como el tipo de carne, ¿no? Por ejemplo, hay carnes que tienen más contenido de grasa, que esto los hace más calóricos. En este sentido, por ejemplo, las carnes que tienen menos grasa es la pechuga de pollo, la pechuga de pavo, la carne molida, la arrachera y también la cecina, pero hay que tratarle de quitar los gorditos, lo blanco que se ve, el tejido adiposo que se ve, también podría ser. Y hay los tipos de pescado, el salmón, el arenque, la trucha, la tilapia o la mojarra también son fundamentales para un buen plan de alimentación, ¿no? Incluirlos en la semana. Y entonces ya tenemos ahí carnes variadas que podemos meter en todo el día, ¿no? Que en este caso sería pues, aproximadamente 85 gramos y es una buena ración. Con esto queda como solucionada la cuestión. Sí. Perfecto.
¿Alguna otro comentario que tengan o aclaración? Aprovechenme, explótenme muchísimo ahorita que estoy para poder resolver sus dudas. Y bueno, no sé, ¿a ti no te han avisado, Berenice, cuánto tiempo tenemos? No, justo es lo que estoy viendo. Voy a comunicarme con Erika para ver qué es lo que sigue. Ok. Bueno, entonces, Erika y Emily tienen algunas otras cuestiones que poner sobre la mesa para poder abordar y desglosar y afinar como para que ustedes puedan llevar una buena práctica. No, bueno, yo solo tengo un comentario ¿Sí? que la verdad me encantó el, ta- el taller, Ujú. porque bueno, creo que sí me he sacado de varias dudas conforme bueno, referente a la alimentación, ya que yo tomaba creo que demasiada agua, casi 3 litros diarios, y sí, ya, como que ya me afectaba. Luego se me secaba mucho mi garganta, pero ya ahora empecé a controlar un poquito y sí. En cuanto a la alimentación, pues sí, sí creo que sí tenemos que comer de todo y no nada más que pura verdura, pura fruta o puras carnes, porque sí nos hace falta todo, ya que la carne tiene las proteínas, las frutas y las verduras tienen las vitaminas, o sea que prácticamente todo es necesario para poder sanos, independientemente de realizar el ejercicio debido que tenemos que tener para llevar una vida más saludable. Pero en cuanto a lo demás, todo perfecto y sí, me encantó este taller. Vale. Me gustaría añadir algo y espero que también lo hagan parte de su día a día. A veces hay muchos temas que parecen un déjà vu o que no los tocamos, ¿no? Por la parte de la asquerosidad, ¿no? Que se siente de tocar el tema. Pero el hecho de que nosotros, por ejemplo, revisemos a la hora de ir a orar o que estemos haciendo pipí también es muy importante, o que estemos orinando o checar nuestra orina, ¿no? Esto que mencionas tú de que tomas 3 litros de agua al día no está mal. Entonces, algo que nosotros podemos identificar cuando nosotros, cómo está funcionando nuestra biocorporalidad, es justamente por estos fluidos, la orina y las heces fecales. Entonces, por ejemplo, y que no sea un déjà vu, ¿no? Debe de ser como algo normal porque pues todo el mundo lo hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la orina, por ejemplo, entre más turbia y más desprenda como olores más fuertes y esté como el amarillo muy fuerte también, significa que nos hace falta hidratarnos. Por otra parte, o por lo contrario, si nosotros orinamos y está como translúcida la orina y es como muy abundante, significa que nos estamos hidratando constantemente, ¿no? Que tenemos bueno, estamos como excediendo el contenido de líquidos. Sin embargo, no es malo porque, por ejemplo, si vivimos en una zona donde hace mucho calor, nosotros al momento de hablar, al momento de exhalar y de sudar, perdemos líquidos. Al momento de metabolizar también los alimentos, se va segregando agua. Entonces, por eso es importante señalar que el consumo de agua es como necesario de cada persona y es de acuerdo es como de libre demanda, ¿no? De que cada persona necesite. Entonces, me gusta que toquen estos temas porque es como algo que no debería ser un tabú, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las heces fecales, hay una escala que se llama la escala de Bristol, que esta nos indica cómo deberían de ser nuestras heces fecales, ¿no? Por ejemplo, si hacemos nuestras necesidades y las heces fecales se van al fondo, significa que nos hace falta consumir más fibra insoluble, perdón, o sea, más avena, más trigo, más centeno, y sin embargo, si las heces fecales flotan, pues nos hace falta consumir más fibra soluble, o sea, más vegetales y más fruta. Entonces, de allí nosotros podríamos ver cómo es que está funcionando nuestro cuerpo. Y algo que se nos inculcó mucho en la diplomatura es
que nadie puede cuidar lo que no conoce. Y eso es muy cierto, ¿no? Y a mí me quedó bastante claro y lo digo porque después de los 25 años ya todo nuestro metabolismo empieza a cambiar poco a poco, ¿no? Ya empieza como el declive. Entonces, no es, por ejemplo, voy a poner este ejemplo y no es que lo lleve a cabo, pero anteriormente me podía comer una hamburguesa y no me pasaba nada, ¿no? Era adolescente y hacía y deshacía. Y después de los 25 me como una hamburguesa y ya tengo distensión abdominal, ya tengo flatulencias, ya tengo indigestión. Entonces, toda nuestra biocorporalidad va cambiando de acuerdo el estadio que me encuentre de la edad, ¿no? O el rango en que me encuentre. Entonces, ustedes deben de ir conociendo su cuerpo y qué tipo de alimentos acepta mejor, qué tipo de alimentos no acepta, si son intolerantes, por ejemplo, al consumo de lácteos, si no son intolerantes, si los irritantes les producen ciertas condiciones, si tienen gastritis, si tienen colitis. Entonces, todo es importante, ¿no? Y más porque, por ejemplo, la obesidad es algo que estamos, el hecho de presentar sobrepeso y obesidad, estamos inmersos directamente en la producción de compuestos inflamatorios, ¿no? Estamos constantemente con un proceso inflamatorio subclínico. Entonces, por eso es que ahorita hicieron como mucho énfasis en cuanto a la pandemia, ¿no? Porque una persona que tiene este tipo de condiciones, pues obviamente se encuentra en la producción de estas sustancias y llega el virus y pues obviamente hace y deshace y hace de las suyas, ¿no? Porque el cuerpo está sometido a estrés constante, ¿no? Una persona que tiene sobrepeso y obesidad, porque se agrega ciertos compuestos que se relacionan con un proceso inflamatorio. Con esto, ¿cómo ven? O sea, es muy importante, muy interesante la nutrición. Verdaderamente espero que después de esta situación de la pandemia tengamos muchísima importancia porque no solamente a mí me tocaba escuchar como comentarios, ¿no? Ay, pues son los que hacen las dietitas para bajar y subir de peso. Y no es así, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante tomar en cuenta pues todo este tipo de detalles que hay que cuidar en cuanto a la praxis y cuidado de nuestra higiene y de nuestra biocorporalidad y funcionamiento. Con esto, ¿cómo se van Emily y Erika? Bueno, yo por ejemplo ya me voy con una mejor claridad del saber que cómo es de que debo de proporcionar, por ejemplo, lo de la carne, cuántos porción debo de tener y todo eso. Ya me voy con una mejor claridad de saber que a lo mejor el azúcar ya la puedo reemplazar por otra cosa, y así, y así, cosas así. Sí, sí me aclaró muchas dudas en el cual de que tenía de como esas, ¿cómo se llaman? Esas ideas que te van metiendo de esto no comas, esto sí, esto no, y aquí ya vas viendo que no es así. Y tú, Emily, ¿te gustaría aportar algo más? Pues, bueno, yo sí al menos ya me voy con una mejor claridad sobre lo que es, cómo es comer. Bueno, en mi caso, yo sí, me acaba de surgir una, porque en mi caso yo no quiero adelgazar, más bien quiero subir de peso porque estoy baja de, y eso fue referente a un accidente que tuve, pero sí, lo que quiero es comer más saludable para poder subir de peso, que es lo que me hace falta. Pero ya me voy con una mejor claridad de lo que son las dietas, cómo comer, cómo balancear la comida y cuánto beber de agua. Sería todo. Ok, muy bien. Pues aquí nos puso en el chat Erika Checa un enlace para que ustedes puedan acceder y responder un pequeño formulario, ¿vale? Entonces hay que acceder y no sé, Erika, ¿sabes algo de la participación? Hola, ¿cómo estás? Bien, Adolfo, ¿cómo estás? muy Buenas bien. noches. Bien, sí, el formulario lo pueden llenar al finalizar el taller.
Entonces, dado que se empezó con un poco de retraso, comprendemos si tú pretendes pues culminar con las 2 horas de tu planeación de tu taller o si decidiste como sintetizarlo. Entonces, a tu decisión, como tú te sientas cómodo, se desplegaría, se culminaría este taller. Sin embargo, el formulario sí es obligatorio pues llenarlo para la finalización de tu taller de parte de los asistentes, ¿no? Queremos conocer sus experiencias, su experiencia dentro del segundo congreso en pedagogía contemporánea, dentro del taller de Adolfo. Entonces, esa sería nuestra invitación. Nosotros estamos aquí atentos a cualquier eventualidad que se presente tanto para ti como para cualquiera de los asistentes. Ok. Yo creo que con esto cerraríamos. Espero les haya funcionado bastante bien la adquisición de la información que les brindé. Sé que por cuestiones, no sé, es que esta situación del Zoom y de estar como de forma virtual es un poco complicada, pero traté de sintetizar la información y de que fuera lo más claro posible. Sé que algunos términos no estamos familiarizados aún, sin embargo, espero que esto les haya pues sembrado como una espinita que hay que tratar de sacarla, ¿no? Hay que decir, bueno, este concepto no lo entendí y lo retiro y bueno, ahora quiero ver qué significa, cómo desplegarlo, cómo implicarlo y replegarlo, ¿no? En mi día a día, de qué forma, pues obviamente apropiarme y llevarlo a cabo para una buena praxis para mi bienestar biocorporal, ¿no? Entonces, me gustaría que se despidieran Emily y Erika con algún comentario ya nada más para cerrar esta sesión y bueno, llenar el formulario que como nos acaba de mencionar Erika, checa, para pues poder culminar este taller. Sí, bueno, al menos, bueno, te comenté hace rato, me gustó demasiado el taller. A pesar de que fue sintetizado, como dices, fue muy, muy claro. Las imágenes, la información, todo es concreto y prácticamente que me hizo favorecer un poquito más fueron las palabras claras y el cómo alimentarnos de manera sana, por así decirlo, cómo desinfectar las verduras, las frutas, que debemos o sea, en caso de realizar una dieta es necesario ¿cómo se llama? Realizar ejercicio, dormir bien para poder tener lo que es una vida más saludable. De mi parte sería todo y fue un excelente taller. Gracias. Bueno, de mi Bueno, parte a mí sí me gustó mucho el taller. La verdad sí me aclaró, como lo había comentado, me había aclarado muchas dudas, en el cual empecé a ya darme cuenta de que no es así como planeaba, como te plantea luego la sociedad, eh, que debe de ser una buena dieta. Y pues me gustó mucho el taller, sí estuvo muy bien simplificado, no como luego otras personas que te tratan de llenar de tanta información y después no entiendes nada de como no y en este caso no fue así. Se trató de ambientarte a a lo que es en realidad estar con llevar a cabo el trato del buen comer. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, pues aprecio muchísimo su participación, espero haya funcionado de lo mejor y no sé si tengas algo que agregar, Erika o Berenice. Bueno, yo, Erika, continúa tú, Berenice, y finaliza así. sí, bueno, en el chat pusieron que no pueden ingresar, no sé si al formulario. No sé si se refieren al formulario que no pudieron ingresar sí, de hecho para me refiero al contestar. formulario, es que, bueno, ya me parece así como si estuviera escrito, pero no me dice el link para poder ingresar al formulario. A ver, permítanme.
Berenice, ¿puedes verificar si tú puedes ingresar? Qué pena, yo puedo ingresar. ¿O alguien más tiene inconvenientes con el link del formulario? Ya entré. No sé si tal vez si está en ¿Sí algún pudiste ingresar? dispositivo celular. Sí, ya. No, sigo sin Yo estoy entrar. ingresando desde mi celular y he ingresado también desde la lab. O si quieres puedes copiarlo en otra plataforma y de ingresar desde ahí. Perfecto. Bueno, mientras nuestra compañera nos cuenta cómo le va con el link, quería mencionarles considerar la Ingresé, higiene del gracias. sueño, justamente de eso estábamos hablando. Vale, con todo gusto. Justamente de eso estábamos hablando en la sala principal en este instante, de cuán importante es cuidar el sueño, ¿no? Entonces, darles a que igualmente sigan pendientes de la página de Pedagogía Contemporánea en Facebook, que constantemente está como teniendo actualizaciones, publicando notas, publicando noticias, links que nos van a ayudarnos en este mundo que es tan complejo de la pedagogía contemporánea y que aunque es utópico es posible, ¿no? Entonces, agradecerle a Adolfo por este taller que es tan importante y tan preciso, sobre todo en este momento de nuestras vidas, ¿no? Que es también sin precedentes, como se dice, y agradecerles de verdad por la paciencia y por la comprensión también. Muchas gracias. Gracias. Y pues seguimos mañana con más. No sé si quieres agregar algo más, Berenice. Pues nada más agradecer a las personas que asistieron. Como decías tú, hay que aprovecharte. Ojalá se generen más espacios donde Adolfo pueda facilitarnos más conocimiento. Y como decía Erika, pues seguir la página porque pues se van generando nuevas propuestas. Y agradecerle a Adolfo el compromiso que tiene con el tema, con la diplomatura, con los participantes. Y nada más. Sí. Nos seguimos viendo entonces. Descansen. Absolutamente. Muchas gracias. Que descansen, que estén bien. Bye, bye. Hasta mañana.